La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. En el devocional de hoy, frente al Altísimo, vamos a considerar su pensamiento, o a seguir considerando su pensamiento acerca del bautizo. Una ceremonia cristiana, uno de los dos mandatos eclesiales, una de las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó para practicar dentro de la iglesia. En primer lugar, dijimos el bautizo. Todo cristiano debe bautizarse, siguiendo los pasos de Jesús, quien, en primer lugar, como primer acto de inclusión ministerial, se bautizó. Así que nadie empieza el bautizo, o no lo ha empezado, nadie ha empezado el cristianismo si no se bautiza. Jesús entró por ahí, los cristianos debemos entrar por ahí. Se trata de convencerse, de convertirse, de bautizarse. Eso fue lo que hizo Jesús. Así que dijimos la vez pasada que el bautizo bíblico es un acto de obediencia porque Jesús primero lo practicó, segundo lo ordenó, no es una opción. El cristiano que no se bautiza como adulto, como Jesús lo hizo, es rebelde, es desobediente, está a medias en la relación con el Señor. Es un acto de testimonio público, ¿ya? Públicamente delante de muchos testigos. Se sumerge en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como lo vimos en el anterior devocional. Obediencia y testimonio. Humildad delante del Señor, delante de la iglesia, delante de los hermanos. Y hoy veremos que es un acto de identificación con Cristo Jesús. Amantísimo Padre Celestial, guíanos en esta meditación para que conforme a tu argumento y eterna verdad, seamos iluminados, seamos enriquecidos con tu verdad, porque nada hay equívoco en tu palabra y en ella está contenida la práctica del bautizo. Muchas gracias, Padre, por tu palabra que guía nuestros pasos e ilumina nuestros senderos y asegura nuestro caminar y nuestro final destino. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en Romanos capítulo 6 y en el versículo 3, Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, dice así, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección.
porque esto es lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué es el bautizo? Según Romanos capítulo 6, del 3 al 5. Dice que es una semejanza, una identificación con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Por ello, tiene que el cuerpo todo estar bajo las aguas. No puede ser sino con agua. En alguna denominación oí de parte de un llamado obispo que podía ser disque con arena. Una cosa loca, porque la arena no empapa, no cubre. Debe ser con agua, porque cubre sin dejar el más mínimo milímetro sin que quede inmersa. Repito, por ello Jesús fue al Jordán donde había muchas aguas, para que quedara debajo muerte, vida anterior terminada, y luego levantarse de entre las aguas para semejar resurrección, nueva vida, nuevo propósito, nuevo camino en el Señor. Jesús necesitó identificarse con la nueva causa que estaba asumiendo. Cambio de vida, ya no más carpintero, ya no más bajo la tutoría de sus padres, ya no más propósito personal, ya no más proyecto personal, ya no más plan terrenal. Muere a eso y ahora se levanta a propósito divino, a metas celestiales, a gloria del Eterno, a inscripción en el pueblo de Dios en la tierra, a glorificación en el reino celestial. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por ello, hermanos, debe ser totalmente inmerso en el agua. Los niños no pueden ser bautizados porque no pueden ser inmersos totalmente y no pueden ser identificados conscientemente con la muerte de Cristo Jesús. Ellos no tienen conciencia. De los niños es el reino de los cielos y no necesitan bautizo. Ellos deben ser presentados por los papás al Señor dentro de la iglesia. Pero los adultos, y especialmente después de los 12 años, cuando se tiene plena conciencia de lo que se hace, se conoce y se decide, pueden y deben ser bautizados. Es un proceso de identificación voluntaria, consciente, inteligente, libre. Romanos entonces nos deja claro que debemos hacerlo. Y el apóstol Pablo presenta la orden divina de una manera sugestiva, con una pregunta, para que nos conmovamos, para que nos enfrentemos a esa realidad. ¿O no sabéis, ya, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte y en la semejanza de su resurrección? El bautizo entonces es esa semejanza extraordinaria con los dos eventos que demarcan nuestro gran inicio a una vida nueva, dice allí el pasaje. Demarcan muerte y demarcan resurrección. Hay que hacerlo públicamente. Me llama la atención que entre los izquierdistas, socialistas, cuando reclutaban, por lo menos en mi universidad en la década del 70, nuevos militantes para su movimiento izquierdista, comunista, socialista, qué sé yo. Entonces, el nuevo prosélito le decían, usted tiene que bautizarse para que le creamos.
si no se bautiza, usted no es verdadero creyente, no es verdadero prosélito comunista y todavía inspira desconfianza. Entonces yo averigüé a qué se refería eso o cómo los bautizaban. Interesante. Alguno de ellos me explicó, ese prosélito tiene que organizar un meeting, una reunión, una gresca social para exponerse a la evaluación de toda la sociedad, en ese caso de toda la universidad, y en la plaza principal llevar carteles, lanzar arengas y abiertamente exponerse a ser descubierto y señalado públicamente como integrante del Partido Comunista. Hasta que no hiciera eso, hasta que no se expusiera públicamente, hasta que no se le identificara socialmente como parte activa del Partido Comunista, no se había bautizado, no era confiable y no era parte de la cofradía comunista. Pues exactamente es el mismo sentir filosófico y teológico en el cristianismo. El bautizo es la identificación pública de que morimos en Cristo y resucitamos en Cristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, de que quedamos adscritos, suscritos y bajo la autoridad de esos tres únicos nombres como fuente de fe, y que implícitamente renunciamos, morimos, dejamos toda otra fuente de fe que no sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Por ello, Jesús lo ordenó, que nos bautizáramos, que lo hiciéramos con humildad. Y en Romanos 6:6, el apóstol Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Identificación es la palabra clave. El bautizo bíblico es un acto de obediencia porque el Señor lo ordena a todo cristiano. Es un acto de obediencia humilde, de humildad, de fe. Es un acto de testimonio público de fe. Eso era lo que Juan Bautista en Marcos 1, 4, 5 y 9 al 11 grita y publica. Sean humildes, testifiquen que creen, testifiquen que se arrepienten, testifiquen que adquieren la nueva fe de vida nueva y testifiquen que se identifican con Cristo Jesús en cuanto a su muerte y su resurrección. Así que sigue diciendo, Romanos 6, sigue diciendo desde el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, a partir del bautizo, cuando hacemos la semejanza de la muerte debajo del agua y de la resurrección, cuando somos sacados del agua por el ministro, como el cuerpo de Cristo fue sacado por Dios el Padre, creámonos entonces vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado, obviamente a partir del bautizo, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, amados, de esto se trata. El bautizo entonces es ciertamente la inmersión. Bautizar quiere decir sumergir, poner debajo de, llevar a inmersión el cuerpo mortal en símbolo de identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. A partir de ahí hay una fuerza adicional por el testimonio público, por la conciencia y por el Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, sucedió algo magnífico. El Espíritu Santo se hizo visible en forma de paloma. Así es de importante. El Padre habló: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, mi total aprobación. Sí, hermanos, en el bautizo de Jesús estuvo la Trinidad perfecta: el Padre, el Espíritu Santo, el Padre audible, el Espíritu Santo visible y Jesús en medio, experimentando la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Así que de eso se trata. Por ello, el bautizo tiene que ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, nos has llamado a identificarnos contigo, con tu Hijo y con tu Espíritu Santo. Padre, cuánto te agradecemos el que nos hayas llamado de entre el mundo a crucificar toda fuente de fe que siendo diferente a la Trinidad, necesariamente es falsa, oscura y ruinosa. Porque la única fuente de fe válida para ti en tu palabra y por siempre es la fe en ti, Padre, la fe en ti, Hijo amado Jesús, la fe en ti, Espíritu Santo, quien nos llena y nos da plena comunión. Gracias, Señor, por esa ceremonia que nos has ordenado hacer públicamente, de humildad, de confianza, de obediencia. Padre, que es el bautizo. Bendito seas por ese día en que los que lo hemos hecho, Señor, tuvimos la valentía, la humildad y la fe para cumplirla en nuestras vidas. Sabemos cuánto te agradó y sabemos que este evento quedó registrado en nuestros libros como fuente de vida y de paz y como puerta de apertura a derechos gloriosos en el Espíritu. Si hay algún oyente, Señor, que ha recibido a Jesús como su único Señor y su único Salvador, no se ha bautizado, has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.